Buenas tardes, gracias a todos por participar en este evento y en especial muchas gracias por la invitación a nuestros amigos de InfoCenter que nos permiten también participar en estos eventos que hablan sobre la transformación digital y la digitalización de los procesos y también la analítica. Tengo una pequeña presentación que voy a mostrarles que está relacionada justamente al tema de identidad digital y uno de los temas más importantes y algo que me dejó bastante sorprendido es una declaración que hizo John Roberts el año pasado, a finales del año pasado. Él es el CEO de AO.com, que es básicamente un portal del Reino Unido de e-commerce, que decía que el e-commerce se ha acelerado 5 años, lo que debería haber, perdón, mejor dicho, lo que debería haber pasado en 5 años se ha hecho básicamente en 5 semanas. Esto nos muestra lo que significa este proceso, este nuevo normal que estamos viviendo ahora, donde básicamente ha habido una disrupción completa a partir del año pasado, cuando ocurrió la pandemia y cuando todas las empresas tuvimos que cambiar nuestros procesos de negocio y lo digital no se volvió una opción, un proyecto o algo para poder evaluar, sino básicamente se convirtió en el presente y en el futuro de los negocios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos ante este nuevo normal? Básicamente tenemos, obviamente, el distanciamiento social partiendo del punto de vista sanitario, lo que representa que tenemos negocios no presenciales. No tenemos la oportunidad de muchas veces tener la presencia del cliente en nuestras oficinas, en nuestras sucursales, de poder recibirlo o en todo caso de poder llegar hacia él de manera física, ¿no? Y obviamente esta transformación digital, este push digital que tenemos ahora, involucra un cambio relevante en los procesos. También está la cultura de las personas que tenemos que llevar adelante los procesos en la empresa, porque los procesos no se llevan solos, podemos automatizar muchas cosas, pero al final la inteligencia y el conocimiento es lo que nos permite llegar a esa automatización y necesitamos un cambio cultural y entender y cambiar muchos de nuestros paradigmas que tenemos dentro de las empresas, ¿no? Por otro lado, al tener este distanciamiento también, tenemos procesos que necesitan integrar la validación de nuevos clientes usuarios, es decir, hacer las ventas no necesariamente de manera presencial, no necesariamente teniendo al cliente en nuestra sucursal, poder verlo físicamente, poder ver cómo es, poder tal vez tener un documento, poder contrastar, por ejemplo, un documento de identidad cara a cara con el cliente, o poder hacer alguna validación, por ejemplo, de una firma, por ejemplo, validar alguna fotografía o tomar alguna fotografía, ¿no? Entonces, este nuevo normal también cambia los procesos que tenemos que tener dentro de los negocios. Por lo tanto, ahora, básicamente las experiencias digitales son primero y ya no son algo opcional, como decía, ya no son un proyecto, algo que tengamos que ver o evaluar o que estemos pensando en que podríamos desarrollar de aquí a 5 años, como veíamos, y que tal vez esos 5 años podríamos tener obviamente la oportunidad de fallar y de mejorar algunas cosas, sino que ahora tenemos que ser bastante rápidos y activos en este tema, ¿no? Y bueno, otra de las características o de los desafíos más importantes también es lograr el balance entre la facilidad, que es básicamente la experiencia que permite que un cliente pueda tener un servicio sencillo, que no compliquemos al cliente con muchos pasos, con muchas validaciones. La funcionalidad también que tiene que ver con que los pasos que hagamos tengan un sentido y tengan una función y colaboren al negocio también en cumplir el objetivo y bueno, los temas de seguridad. Obviamente teniendo el distanciamiento, no pudiendo tener tal vez la validación física de una persona, los issues de seguridad son distintos, tenemos que tener distintas herramientas para poder validar y poder estar seguros que tanto las personas son las que nosotros conocemos y por otro lado, cualquier otro dato que nosotros podamos capturar de estas personas, conocer de estas personas, también que tenemos que tener protocolos de seguridad muy claros para que obviamente estos no puedan ser compartidos ni divulgados. Entonces, viendo esto como el nuevo normal, se nos presentan distintos desafíos y al mismo tiempo también distintas oportunidades. ¿Qué es lo que tenemos, no? El mundo, como decíamos, es un mundo primeramente digital, y acá hay una encuesta de hace algunos meses, de abril de este año, donde vemos básicamente la trascendencia de cómo ha aumentado el uso de lo que vendría a ser el e-commerce y la banca digital. Y vemos en el gráfico de abajo, por ejemplo, cómo ha aumentado la frecuencia en la que los usuarios entran a aplicaciones móviles de banca y también hacen la compra de productos o servicios, que es básicamente el e-commerce. Entonces vemos que fundamentalmente ha habido un cambio radical positivo, es decir, en la frecuencia de uso. Lo que quiere decir es que esta oportunidad de poder utilizar
estos canales digitales realmente son transformadores para un negocio. Ahora, ¿cuál es el cambio de paradigma? Como les decía, teníamos distintos desafíos que tenemos que atender, pero al mismo tiempo, con el mindset adecuado, podemos transformar eso en oportunidades. El primer desafío es evolucionar los procesos sobre el nuevo normal, es decir, entender qué cosas de las que hacíamos antes son las que tenemos que seguir haciendo y cuáles son las que tenemos que cambiar y evolucionar. Por otro lado, vender y gestionar clientes de manera remota representa un cambio de paradigma. Como les decía, ya no vamos a poder contar tal vez con esa presencia física de los clientes o confiar en algún colaborador de la empresa para que este colaborador pueda validarnos que ha estado con el cliente, ¿no? Por otro lado, desarrollar experiencias digitales relevantes. Todos hablamos de experiencia, de customer experience, pero ahora en lo digital creo que se ha vuelto lo más relevante ahora. También estamos acostumbrados a tener cada vez una interfase mejor de experiencia y eso obviamente va creando un nuevo comparativo, ¿no? Nos comparamos con las grandes empresas tecnológicas y tenemos al menos que dar la misma experiencia. Y por otro lado, mantener y mejorar la seguridad y privacidad, que es bastante importante en términos de poder tener la adecuada adopción de los medios digitales, de los canales digitales, pero teniendo mucho cuidado con el resguardo de los datos, cómo se comparten estos datos, para qué se utilizan esos datos y siendo de manera transparente también con los distintos usuarios o las distintas instancias, ¿no? Y bueno, ahora también tenemos lo que viene a ser los desafíos que, como les decía, se transforman en oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos ahora? Es básicamente ampliar nuestra cobertura de ventas. Esos procesos, bueno, que tienen relación con el webinar de ahora, que son básicamente los procesos crediticios y comerciales, pueden tener una velocidad y una automatización mucho más grande de lo que tenían antes, ¿no? Vender de manera más eficiente, es decir, teniendo canales mucho más directos, teniendo también una medición mucho más adecuada de cuáles son los canales que funcionan y también permitiendo modificar o aperturar nuevos canales según el retorno o según la medición que podamos tener. Y bueno, como les decía, medir y mejorar de manera constante, porque los procesos de ventas, obviamente, teniendo la medición clara de cuáles son los puntos de quiebre, los puntos de dolor de los clientes, se pueden evolucionar y se pueden mejorar. Y bueno, algo importante también es el tema de analítica, ¿no? También que es parte de esta conversación, que es básicamente lograr una gestión basada en datos, tanto en los procesos crediticios, comerciales y en cualquier otro proceso, que los datos permitan alimentar de manera objetiva y retroalimentar de manera objetiva el correcto uso de los procesos y la eficiencia de cada uno, y eficiencia y eficacia de cada uno de estos procesos. Bueno, ahora hablando un poco del tema de identidad digital, este es un tema que ya tiene un nombre hace varios años, creo que existe como concepto ya hace muchos años, pero toma más relevancia durante estos últimos años, ¿no? Y básicamente, ¿qué es? Es la verificación de la identidad en línea utilizando distintos componentes tecnológicos. Obviamente, en un tema de identidad digital, la tecnología es clave, pero también los datos que se pueden capturar son claves, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permite la identidad digital? Es llevar a cabo la validación de la identidad de un usuario. Por otro lado, tenemos que es parte de la experiencia digital del servicio, es decir, en el mapeo o en el Customer Journey de todo lo que estamos desarrollando como experiencia digital es parte también. El onboarding, por ejemplo, que es lo que yo les voy a comentar más adelante, es parte de la misma experiencia digital. Y obviamente nos permite combinar múltiples datos para facilitar el registro. Seguramente nosotros que hemos abierto alguna cuenta, tal vez de una red social o un correo, dejamos algunos datos. Y eso va a ser obviamente muy diferente desde el punto de vista en el que dejamos tal vez otro tipo de datos para cuando necesitamos hacer una transacción financiera o tal vez suscribirnos a un servicio de gobierno. Y todo también está muy relacionado a qué tipo de servicio es el que estamos buscando y qué tipo de experiencia digital es la que estamos llevando, ¿no? Y bueno, aquí aparecen nuevos conceptos, ¿no? Volviendo un poco al estudio que les comentaba hace algunos minutos, existen estos conceptos dentro de la identidad digital, ¿no? Que es básicamente, por ejemplo, creo que es el más común y como dice acá mucha gente y muchos estamos habituados a básicamente compartir algunos datos, ¿no? Nuestro nombre, dirección, usuario, tal vez como cuando hacemos alguna compra. Luego entramos a un tema ya de seguridad, que es básicamente crear una contraseña para poder resguardar nuestra cuenta, que también permite además resguardar nuestros datos, ¿no?
Y ya existen otros conceptos que se van desarrollando y que van creciendo a medida que pasa el tiempo, como temas de autenticación de dos factores, que en muchos casos se utiliza a través de un OTP, un One-Time Password, para recibir tal vez una señal de, perdón, un mensaje de SMS, o algunos crean tokens también. Y ya tenemos otros conceptos como es la biometría, donde nuestros datos biométricos se comparten y se pueden comparar para poder validar nuestra identidad y que somos nosotros los que estaríamos solicitando un servicio, un producto. Y bueno, ya entramos a conceptos también donde tenemos la biometría de comportamiento, donde además de poder tener una foto estática de nuestros datos o de nuestro rostro, de nuestra huella, incluso de nuestra voz, ya el comportamiento permite predecir y validar que realmente somos nosotros. Y obviamente aquí hay muchas cuestiones de seguridad, que obviamente no son parte de la charla, pero que tienen que ver con ir subiendo cada vez más, ir evolucionando el tema de la cantidad de registros o de seguridad que se da en términos de identidad digital, porque también viene acompañado con un incremento en los ataques, en los fraudes, que hacen que esto vaya evolucionando. Hablando de onboarding, que es básicamente el proceso de poder tener un nuevo cliente de manera ya ahora, como decimos, no presencial, algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero, tener la transparencia de los datos, sobre los datos que se solicitan. Existen distintas iniciativas en Europa, por ejemplo, que es la más conocida, donde sí existe un lineamiento claro de qué tipo de datos se pueden recabar y todos los disclaimers que tiene que tener una empresa, un portal a la hora de pedir estos datos. En Bolivia no tenemos algo así, pero creo que se toman en muchos casos buenas prácticas que vienen del exterior. Pero también es muy importante explicar cuáles son los datos que se están compartiendo, es decir, saber que ellos que los usuarios al compartirnos nuestros datos nosotros vamos a tener un uso adecuado y obviamente formal y responsable sobre estos mismos. Y aquí hablando también un tema de la experiencia, ¿no? Lo que se llama la fricción positiva, que es básicamente mantener un balance entre la cantidad de pasos y el tiempo. En muchos casos la fricción positiva habla de que a medida de que nosotros mostremos de que damos ciertos pasos de seguridad, eso se vuelve positivo para tomar un servicio. Es decir, no necesariamente tenemos que hablar de simplificar todo y de tomar menos datos o hacer menos validaciones, sino de que esto esté acompañado con un conocimiento cabal de qué es lo que necesitamos tomar de parte de los clientes y para qué es que estamos utilizando esos datos, ¿no? Entonces, en algunos casos, la fricción puede verse de manera positiva porque mostraría de que nuestro proceso de onboarding básicamente tiene ciertos niveles de seguridad. Por otro lado, el balance sobre la cantidad de datos necesarios. Muchas veces no necesitamos una gran cantidad de datos o inicialmente tal vez no necesitamos una gran cantidad de datos. Seguramente en el proceso, a medida de que el proceso comercial, por ejemplo, vaya avanzando y tal vez esto necesite hacer un upgrade de alguna solución o alguna venta, podríamos pedir o complementar ciertos datos, ¿no? También entender las características del negocio para un flujo correcto del onboarding. Muchas veces, seguramente tomando en cuenta los distintos pasos que necesitamos para registrar una nueva venta, tal vez no es lo mismo hacer una compra de una sola vez, por ejemplo, en un portal de e-commerce, a tal vez pedir un crédito que va a ser continuo, que va a necesitar ciertas validaciones, que va a necesitar que podamos tener muchos más datos, a lo mejor validar direcciones o llevar esto a un contrato, a una firma digital o a una validación crediticia, ¿verdad? Y por otro lado, lo que comentamos hace unos minutos es medir y mejorar, porque a medida de que las experiencias se van implementando en un factor de tener seguramente ciertos flujos, ciertas experiencias, tomando el feedback de los usuarios, tanto cuantitativo como cualitativo, podemos ver qué pasos se pueden mejorar, ¿no? Bueno, un poco les voy a contar sobre el producto de onboarding que tenemos en Síntesis, que básicamente lo hemos desarrollado de manera conjunta con varios aliados estratégicos, uno de ellos y muy importante es InfoCenter también. Y básicamente cómo llegamos a este producto es conociendo las necesidades de los clientes actuales, los clientes que teníamos hace algunos meses vieron que, como decíamos, el impacto del nuevo normal traía nuevas condiciones de mercado, nuevos desafíos y básicamente teníamos que romper los mismos paradigmas para apoyar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, la necesidad de estas nuevas necesidades que antes tal vez no eran tan importantes o tan latentes han convertido
algo que básicamente hemos desarrollado como un producto, ¿no? Por otro lado, como les comentaba, para nosotros es muy importante el desarrollo de esto como ecosistema. Nosotros aportamos mucha de la tecnología, pero también hemos tomado en cuenta muchos aliados estratégicos. Como les decía, estamos con Infocenter, con Digiset, con BU y con varios más que queremos desarrollar ciertas partes, como les decía, del flujo de onboarding según las características de alguna industria, ¿no? Y por último, la tecnología, que es básicamente conocer el estado del arte en sistemas biométricos, aplicaciones móviles, integraciones y seguridad. Síntesis tiene más de 15 años de experiencia en biometría. Nosotros tenemos la plataforma transaccional que permite el pago de muchos bonos a nivel nacional, lo que nos ha dado mucha experiencia en el tema biométrico, pero también nos ha permitido llegar a aliados estratégicos que nos dan ese salto y esa velocidad que necesitamos en el mercado para acompañar, como les decía, las nuevas necesidades de nuestros clientes. Bueno, acá es una breve explicación, con esto voy a terminar, cómo funciona el esquema de onboarding en síntesis. Básicamente nosotros tenemos una parte del registro, hacemos la verificación de datos biométricos, tenemos un factor de seguridad de autenticación para validar que la persona que está en el celular es la persona que tiene efectivamente ese número, obviamente crear un usuario, una contraseña, un correo. Aquí se hace un onboarding de datos biométricos que puede ser tanto pasivo como activo, dependiendo de la necesidad. Y esto, obviamente, lo que quiero dejar en claro acá, que si bien eso es un proceso de onboarding, se conecta con procesos de negocio. Al final lo que permite es concretar algo, es una conversión concreta de un proceso de negocio. En este caso puede ser la emisión de un crédito, la habilitación de una cuenta, la otorgación, por ejemplo, de un préstamo, el depósito de un bono, de un pago, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es colaborar con nuestra herramienta a que las empresas puedan tener y concretar los pagos de manera efectiva, concretar la subida de usuarios de manera efectiva, concretar de alguna manera todo el proceso que ahora se tiene que hacer de manera no presencial y se tiene que resolver de una manera virtual, ¿no? Eso es básicamente, nuevamente agradecido con Infocenter, un placer también compartir con tantos panelistas y aprender de ellos, viendo cómo va evolucionando esto también en la región. Así que nada, muchas gracias y atento a cualquier pregunta que tengan, por favor.